El fenómeno Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues es un sujeto, creo que no hay lugar a dudas, que hizo mucho daño al país, pero tampoco hay lugar a dudas que sigue teniendo una penetración pues importantísima, altísima entre los ciudadanos. Claudia. Sí, porque además él tuvo una herencia que fue buena, que fue que se le dejaban finanzas sanas buenas, tuvo dinero para gastar, se acabó los ahorros de los fondos y los fideicomisos públicos, es decir, le dio vuelo a la hilacha, ¿no? Ahora le dejó el gran problema a Claudia, ¿no? Pero lo cierto es que la gente no alcanzó a vivir el daño que hizo Andrés, pero esos efectos se vivirán en este sexenio. Pero yo les voy a dar un ejemplo de un gran daño institucional que hizo Andrés, y es el daño a las Fuerzas Armadas. Miren, a nivel internacional, nuestros socios nos han dejado de tener confianza. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos de la desconfianza que nuestros socios nos dejaron de tener? Casi todos los operativos que se hacían en conjunto con la DEA se hacían junto con la Marina, siempre. La Marina acompañaba, para, por ejemplo, lo del Chapo, pero para el caso del Mayo, la DEA ya no ocupó a la ayuda de la Marina. Yo sabes que esta gente ya... Sí, pensar en la Marina era como que lo más top, ¿no? Porque ¿no? era súper discreto y súper eficiente. Entonces, para el caso de Mayo, se dejó venir Estados Unidos solo por el Mayo, violentando nuestra soberanía, porque no ha quedado claro si vinieron o el avión solo fue, o cómo fue el operativo, de quién era el avión, de quién era el piloto. Todo eso no se sabe, pero el caso es que a la Marina ya la hicieron a un lado. Y vamos a poner otro punto sobre la mesa. Todo el tiempo se estuvo hablando del gran daño que le hacía Andrés Manuel poniendo a las Fuerzas Armadas a manejar recurso público en la tarea de administración. Pero casi pudiéramos decir, era un 80-20, es decir, el ejército manejaba el 80% de los negocios y la Marina el 20%. Entonces, ¿qué estamos viendo de este iceberg de corrupción? El 20%, porque está saliendo lo de la Marina. Vamos a rascarle al tren interoceánico, vamos a rascarle a Tren Maya, vamos a rascarle a todos los negocios que está administrando el ejército. Todo eso no sabemos absolutamente nada, ¿eh? Sabemos de lo que está sucediendo con la Marina, incluso habría que ver quién estuvo también ayudando a filtrar ese tipo de información para desacreditar a la Marina, porque no duden ni sea quien estuvo peleándose mucho con la Marina, que fue el propio ejército, porque hay incluso oficios medio no diplomáticos que se estuvieron mandando. Así es. Entonces yo creo que es importante que pongamos atención en eso, porque ese daño institucional a nuestras Fuerzas Armadas se lo debemos a Andrés Manuel López Obrador, y no es algo de lo que nos vamos a poder levantar pronto. Laura, PAN y PRI han presentado ya denuncias, ¿no? El PAN lo hizo contra los hijos de López Obrador. El PRI lo hizo contra Dan Augusto López y todos estos que están acá. Movimiento Ciudadano, ¿qué dice respecto a esto? ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es el posicionamiento? Nosotros hemos sido muy claros. Primero, hay que reconocer que México no está bien. México no está yendo por un camino en donde la promesa era que la gente tuviera justicia, que la gente tuviera paz en sus comunidades, que la gente tuviera, pues las madres, la tranquilidad de que sus hijas van a la escuela, regresen tranquilas, sanas y salvas, que si sus hijos van a hacer algún deporte, puedan también tener esa tranquilidad de que van a regresar a sus casas a salvo. Por eso yo quiero hacer mucho énfasis en el problema que hay en el pacto de impunidad de los políticos corruptos de este país, que heredó el PRI y el PAN con sus gobiernos, que Morena ha perpetuado y que por eso siempre hemos dicho necesitamos una alternativa y hemos trabajado para hacerla a pesar de todos los costos y los señalamientos que en su momento ha traído Movimiento Ciudadano. Ha puesto una alternativa en la mesa a estos dos malos ejemplos. Pero mira, compran elecciones, generan violencia en los territorios, no están llegando a los peces gordos quienes deberían de estar hoy enfrentando la justicia y los vemos muy cómodos. ¿Quiénes son los desde peces sus gordos? sillas de poder? Lo hablábamos en tu programa pasado. Ahí está, por ejemplo, la Secretaría de Marina con su secretario Rafael Ojeda, Ojeda, ¿no? En la administración pasada. Estamos viendo también la relación que pudiera tener Hernán y la Barredora con Hernán ya Adán, está, ¿no? Ok, entonces el pez gordo es Adán. Estamos viendo también la posible relación de casi 5 gobernadores actuales de Morena con las redes del crimen organizado. Es esta lista larga de impresentables de Morena que además pasan por los que están cubiertos por el fuero. Salgado Macedonio, Cuauhtémoc Blanco, Hilda Araceli Brown, ahora señalada también, que estamos pidiendo juicio político para ellos. ¿Qué te parece la alcaldesa de allá de Veracruz? Por eso te digo, por un lado, no, y la gobernadora de Veracruz. La gobernadora de Veracruz robándose elecciones en 2 de las ciudades más importantes de Veracruz, al plena luz del día y seguramente con dinero presuntamente de muy dudosa procedencia, y luego con estas redes de crimen que se están exponiendo. Causa, pues no sé si sorpresa, pero preocupación, ¿cómo se puede mentir con tanta facilidad? Hablando de esta alcaldesa de Colipa, Veracruz,
que fueron a hacer un operativo, la encontraron en la casa del sobrino de Caro Quintero, la retienen unas horas, la dejan libre y luego sale el gobierno de Veracruz a defenderla diciendo que estaba internada. Cuestión básica de revisar sus redes sociales, lo presentábamos ayer, y del lunes 15 de septiembre al domingo, en medio el jueves el operativo, no dejó de publicar fotos en eventos. Y lo que se dice, o sea, ni internada, ni enferma, ni nada. Ni siquiera cuidan la forma, ya no les importa el fondo, pero ni siquiera la forma. Y dicen que fue la gobernadora Rocío Nale la que hizo la llamada para que la dejaran en libertad. Sí, no esa gobernadora que está hoy como monarca trasnochada en el gobierno de Veracruz. Sí, son cínicos, descarados y menten con una frialdad que dan miedo, porque la verdad es que están embarradísimos con la delincuencia organizada. Recordemos que parte de este tema del huachicol fiscal nos lleva a Sergio Carmona, y nos lleva a Sergio Carmona conviviendo en aviones privados con Mario Delgado, y se habla mucho de este patrocinio que hacía Carmona, que no es patrocinio, pues él únicamente era un intermediario para este tema del huachicol, sino que el huachicol fiscal sirvió como una fuente de financiamiento para el patrocinio de las campañas de Morena y todo lo que tiene que ver con esta asociación con la delincuencia organizada para las campañas electorales. Entonces, ellos no solamente son corruptos, ellos han endosado el futuro de México, ellos se han asociado con el narco, y por eso también esta violencia que crece, que va en una espiral terrible y que le hace tantísimo daño al país, porque no estamos hablando ya únicamente de corrupción, que no digo yo que sea un asunto menor. Lo que pasa es que ahora tenemos un problema mucho más grave: corrupción, narcocorrupción, narcogobierno y criminalidad, que eso nos va a costar muchísimo trabajo pues recuperar. ¿Dónde entran en la denuncia que hizo ayer Alejandro Moreno del cártel de Macuspana, así lo bautizó? ¿Dónde entran los hijos de López Obrador? ¿Cuáles son las pruebas contra los hijos de López? Están en el expediente, a ver. En el expediente de Huachicol o de Barredora, porque están en ese expediente de la Fiscalía. A ver, recordemos, porque aquí lo han dicho algunas representantes de Morena, que ellos son los que se pusieron a investigar, a ver, sí, pero no hicieron nada. En 2022 se presentó una denuncia y de ahí se derivaron muchísimas diligencias, en donde en varias partes de la denuncia se menciona particularmente a Andy. Pero pues recordemos que Gonzalo también, el propio presidente lo dijo, Gonzalo estaba ayudándole en temas del tren interoceánico. Como honorario o algo así. De honorario, dijo, pero no hay minutas de lo que ha hecho, de lo que hizo Gonzalo con su participación en tren interoceánico, pero se habla mucho de que ellos estuvieron participando en el tema del esquema de los negocios. Entonces, los hijos de Andrés Manuel están mencionados en esa investigación desde el 2022, pero desde 2022 al 2025, que es hoy día, no hay personas detenidas. Es decir, sí tenían identificado a Hernán Bermúdez como jefe de la Barredora, sí están ellos conscientes de que los muchachos estaban participando en un esquema de negocios y criminalidad, pero no hicieron absolutamente nada, les siguieron dando rienda suelta a toda su corrupción. Entonces, no es hasta que viene Marco Rubio a la visita a Palacio hace algunas semanas, en donde le dice, a ver, ya estuvo, pues si les estamos diciendo que nos están embarrando a nosotros. ¿Por qué los estaban embarrando a ellos? Porque ellos crearon empresas fantasmas en Estados Unidos para simular esta venta de aceite a México. Entonces ellos ya estaban poniendo empresas fantasmas en Estados Unidos. Los hijos de López. Todo este esquema de corrupción. Se habla incluso que el Junior José Ramón, por eso estaba en Estados Unidos haciendo este tipo de esquema. También estaban ya afectando la contabilidad de las refinadoras de Estados Unidos, porque ya no checaba la cantidad de crudo que entraba, de gasolina que salía y de exportación de gasolina que se iba, que acá se reportaba como aceite. Es decir, estaban desbalanceando también su sistema, y por eso dijeron, a ver, no, si quieres tú mátate, porque a Estados Unidos ¿qué le va a importar? Si nosotros saqueamos Pemex o no. Pero lo que pasa es que estábamos ya embarrándolos a ellos, y además con todo este dinero, pues asociados con el narco, pues claro que nos vinieron a poner aquí tarjeta roja. Fue del modo que la presidenta tuvo que actuar, pero como bien lo dice Laura, pues con los de abajo, con los que se andan suicidando, con los que se andan accidentando en los campos de tiro. ¿Cuándo vamos a llegar a los que dieron las instrucciones? ¿Cuándo vamos a llegar a los de arriba? Ayer dice Luisa María Alcalde, la dirigente de Morena, que también está involucrada, digamos, en el nombramiento, en el ascenso del vicealmirante, contraalmirante, sobrinos de Rafael Ojeda, secretario de Marina con López Obrador presidente en funciones cuando inició esta red de huachicol fiscal en 2018, o sea, es que no te vas hasta arriba. Bueno, dice Luisa María Alcalde, ella afirmó
esta petición de ascenso, lo pidió López Obrador, lo dijo ayer Alejandro Moreno, lo secundó Luisa María Alcalde y lo aprobaron en el Congreso. Así como muy... Cuando fue secretaria de Gobernación. Cuando fue secretaria de Gobernación. Bueno, ayer Luisa María Alcalde, que hoy es dirigente de Morena, le responde a Alejandro Moreno. Le dice, a falta de proyecto, respaldo popular y autoridad moral, a Alito Moreno le queda mentir. Es un típico priista que solo sabe hacer política con dinero, tranzas y tráfico de influencias, que siempre va a recurrir a la calumnia. Esa narrativa contra los gobiernos priistas pues sigue funcionando. Fueron muchos años. Por ¿no? eso he sostenido siempre que el mejor adversario que Morena se pudo haber conseguido es un PRI como el de Alito o un PAN como el de Lili Telles, porque los hacen parecer los estadistas que no son. A ver, otra vez, ¿el mejor aliado? El mejor aliado de un gobierno tan negligente como el de Morena es el PRI de Alito o el PAN de Lili Telles, porque los hacen parecer a los de Morena los estadistas que no son, los gobernantes que no son, porque llevan a la ridiculez de la polarización discusiones que son tan serias para el país y que requieren una respuesta inmediata para la gente. Claro que es bueno que estemos discutiendo estas cosas, que se ventilen y que lleguen hasta sus últimas consecuencias, como ha sido la exigencia de Movimiento Ciudadano. Y claro que se tiene que, sin lugar a dudas, retirarle el fuero a los que hoy lo tienen y que están gozando de esta impunidad. Y ya te mencioné a Cuauhtémoc Blanco, porque dicen, no, nosotros sí estamos llevando a la justicia a quienes están... Claro que no fueron capaces ni siquiera de desaforar a Cuauhtémoc Blanco cuando así se ameritó, no fueron capaces tampoco de llevar a juicio a Félix Salgado Macedonio, esta larga lista de impresentables de Morena que hoy los están cargando a cuestas. Mira, López Obrador prometió separar al poder político del poder económico. Bien. Y el problema es que el poder económico ya está enraizado Regresamos con el crimen organizado.